amigos, sacan cómics, mis cosicas y cosicos del pantano. Vamos a analizar si merece la pena, vamos a desengranar, hacer una lección de anatomía de Crisis de Identidad XP, este pedazo de tochal, que ya os adelanto para todos aquellos que a lo mejor todavía no lo habéis comprobado, que esto no es jíbaro. Lo que sí que vamos a tener va a ser un pedazo de tochal de 960 páginas por 80 eurazos, o sea que ya va a ser un precio que va a echar para atrás a mucha gente. Aquí tendríamos el evento principal y como veis pues el tamaño estándar, no tiene ninguna variación, no es Ghibli, no tiene ninguna cosa rara por ese lado. Y bueno, tiene el relieve esto, que bueno, esto es una chorradita, que la verdad que yo no le presto mucha atención a estas cosas. Y vamos a empezar, como os digo, poquito a poco a desengranar qué contiene Crisis de Identidad XP. Me voy a centrar más en lo que son el contenido, digamos, nuevo, extra, que es la historia principal en sí, que ya más o menos todos conoceréis y solo la voy a comentar muy por encima. Vamos a empezar con esta historietita clásica, que la verdad que no es que vaya a aportar demasiado, simplemente va a ser, pues, digamos, una mera curiosidad de un evento que es muy clásico, o sea, nos va a contar una historia que realmente no tiene el tono oscuro, el tono, digamos, más jodido que sí que tiene el evento de Crisis de Identidad, va a ser como muy blanco, como eran todas estas historias de la Edad de Plata, la Edad de Bronce, pero veremos que sí que va a suceder algo que luego Brad Meltzer supo aprovechar muy bien para, a través de esta historia chorra, que sería una historia como muchísimas otras que ha habido y que no han aportado realmente gran cosa, pues aprovechó una sencilla premisa para construir todo el drama que se crea en Crisis de Identidad. Y aquí pues serían varios numeritos que ya os digo es una mera curiosidad, esto se podría considerar entre comillas relleno, pero bueno, es interesante por ver cómo sucedió, ¿no? Realmente todo lo que dio inicio a toda esta movida que va a suceder por aquí. Luego tendríamos algo similar con la espada del átomo, que esta es la colección de átomo de Gene Strand y con dibujo de Gil Kane, que sería el final de la etapa, serían los últimos capítulos, y sí que va a ser interesante un poco para conocer más al personaje de Átomo y a Jean Loring, los cuales van a ser pues dos personajes súper importantes para el devenir del evento. Y aquí pues vamos a conocer un poco su relación turbia de pareja, vamos a ver un poco pues los problemas que tenían, las aventurillas un poco de Átomo cuando se juntó con una tribu y estuvo por ahí perdido, desaparecido de todo el mundo. Y ya va a ser una curiosidad bastante interesante, ya os digo, sobre todo a nivel de conocer esa relación de pareja entre estos dos personajes. Y también pues para, de manera resumida, saber cómo fue toda esta etapilla de Átomo, que está bien porque no hay demasiado contenido de este personaje y a mí, por ejemplo, me gusta bastante, ¿no? Y se echa en falta alguna cosita más. Después de estas dos pequeñas curiosidades, nos metemos ya de lleno con el evento principal de Crisis de Identidad, que de manera muy resumida os voy a comentar que lo que sucedió en aquella etapita clásica que os enseñé al principio, digamos que se empezó a desmoronar un poco, los villanos empezaron a comportarse de manera un poquito más agresiva de lo normal y la Liga de la Justicia traspasó ciertas líneas para que no fuera más la cosa. Voy a dejarlo ahí un poquito en el misterio. Y la premisa principal de este cómic, y lo que lo hace tan interesante, va a ser la muerte de la pareja del hombre elástico, de Ralph Dibny en este caso, que va a desencadenar toda una trama de intrigas detectivescas, un poco a ver qué es lo que está pasando, quién ha podido matarla, y va a remover muchísimo el avispero en todo el universo DC, ya que los héroes van a ser mucho más coercitivos, van a estar mucho más alerta, van a ser mucho más agresivos con los villanos por otro lado también van a acojonarse más, van a blindarse más, algunos se van a volver más agresivos y esto va a ser pues el desencadenante de toda la gran movida, todo el eje principal que mueve esta trama. Luego tendríamos esta colección que realmente se podría considerar un poquito relleno porque tampoco aporta demasiado, pero es que está chulísima, la colección de Manhunter, que yo no la conocía y viene a ser que tenemos el guión de Mark Andreyko y el dibujo de Jesús Saiz. Y la historia que tenemos aquí es esta mujer divorciada, que un poco con todos estos acontecimientos que pasan, ella tiene su familia y tal, digamos que empieza a tomar medidas muy drásticas con los villanos, se pone digamos muy a la defensiva y toma pues acciones bastante chungas contra ellas y va a ser una trama muy interesante. Ya os digo que a algunos villanos se les empieza a ir la olla también, empiezan a hacer cosas muy chungas y pues esta mujer que encarna al personaje de Manhunter, no sé en qué momento se convertiría en él, aquí la tenemos, pues toda esta trama, aunque realmente no aporte demasiado, simplemente ver cómo algunos héroes también se radicalizan, por decirlo de alguna forma, va a ser muy interesante en sí misma, porque va a estar muy bien escrita y va a ser muy chula. De esta tendremos varios capitulillos por ahí intercalados y luego volveríamos a lo que os comento, toda la perspectiva de los villanos, de cómo afecta todo esto, lo veremos a través de los capítulos de Flash de Geoff Johns, que fue una colección muy buena
donde se indagó muchísimo en todo eso. Y esto también vamos a tener bastantes capitulillos por ahí, que estos sí que van a aportar mucho, porque vamos a ver que no todo se redujo al Doctor Luz, que fue un poco el que digamos que empezó todo esto y hizo que la cosa se fuera un poco de madre, sino que hay muchos otros villanos que también de alguna manera están implicados en toda esta movida. Y a través de la colección de Flash vamos a ver a muchos de ellos, vamos a ver que no es la primera vez que hacían esas cosas cuestionables que os comento, que si queréis descubrirlas pues ya sabéis. Por cierto, destacar el dibujazo de Ram Morales, que a mí me encantó como lo hizo en este evento. Los personajes también que aparecen, que no van a ser los de siempre, no van a ser Batman, Superman, Wonder Woman. Aquí vamos a tener una alineación de personajes de segunda o de tercera, que es una de las cositas que hacen más interesantes el evento, y además personajes muy radicales y contrapuestos, como son Hawkman, como son Green Arrow. Tendremos a Atomas Zatanna, que Zatanna ahora os contaré cositas de ella. En este XP va a estar muchísimo más desarrollado y va a ser una de las más importantes por, digamos, su implicación más grande en toda esta movida. Y bueno, el personaje de Ralph Dibny, Canario Negro también van a estar por ahí, y Flash. Esto va a ser un eventazo. Si queréis saber más cositas sobre él, echadle un vistazo a un vídeo que hice con J, en el que tuvimos una mini tertulia y desarrollamos más todo esto. Y seguimos avanzando. Voy a saltarme un poquito toda la parte del evento. Aquí alternaría con las historias que os comenté de Manhunter, que ya os digo que va a ser súper interesante la colección, como esta mujer poco a poco pues va a ir llevando su cruzada más adelante. Tendremos bastantes capitulillos también con Wally West, que como digamos que el que tomó la decisión de hacer eso tan chungo fue su, digamos, antecesor, su maestro, Barry Allen, que lo tenía como alguien intachable. El descubrir que había hecho esas cosas pues le va a traumar mucho. Va a haber un capítulo muy chulo en el que se va a reencontrar con los Titanes. O sea, todas las colecciones de Geoff Johns, que aquí vamos a tener varias de ellas, van a ser de un nivelazo brutal, porque por este entonces Geoff Johns era el arquitecto del universo DC y estaba en su punto álgido, o sea que por ese lado vamos a tener historias muy chulas. Vamos a ir avanzando. Digamos que cuando ya termina todo el evento de Crisis de Identidad, vamos a irnos hasta el final, vendría una de las partes, la peor de todas sin duda, el rellenazo máximo, que a mí no me gustó nada, que es la colección de Firestorm. Digamos que en el evento principal algo ocurre con el Firestorm original y aquí nos van a contar la historia de su sustituto, de este Firestorm afroamericano, y esto es una colección que va a tener un montón de números, va a tener un dibujo regulero y en sí la premisa y la trama va a ser bastante chorra. Yo recuerdo cuando llegué a esta parte que estaba deseando que terminara para continuar con ella. Sin duda una de las grandes taras, la mayor tara de todo este evento, que además os voy a enseñar un poquito hasta cuánto dura, porque es que dura bastante. A ver, hasta aquí más o menos, o sea, tendríamos un buen trozo, tendríamos un buen trozaco aquí. Todo esto sería lo de la colección de Firestorm, que ya os digo que no aporta prácticamente nada. Continuamos con la trama de Flash, que es una chulada, esta está súper bien. Tendríamos algún pequeño numerito con la JSA, tratando un poco la autopsia de la mujer de Ralph Dibny, que este número está súper chulo, que vino incluido en la JSA de Geoff Johns también. Y poco a poco ya nos acercaríamos, quiero llegar al final del evento ya por fin, que cuando acaba el evento sí que es verdad que te quedas con la sensación de decir, ¿y qué más se puede contar? ¿Qué más cosas interesantes puede haber? Pues sí que va a haber bastante. Va a haber el cierre de la etapa de Flash, cerrando un poco las heridas de todo esto que sucedió por aquí. Luego tendremos también el cierre de la colección de Manhunter, digamos que pues en un momento dado pasará algo y toda esta trama en principio se quedará ahí pausada. Y luego vendría el personaje de Tim Drake, que también le van a suceder cosas bastante chungas en este evento. Tendrá un reencuentro con los Titanes, que va a molar un montón. O sea, a mí me encantó este número de los Titanes, estos números son chulísimos, donde vemos a la nueva Speedy, que esto se presentó en la etapa de Green Arrow de Kevin Smith. Se quiere juntar al equipo de los Titanes y veremos un enfrentamiento súper chulo entre todo el grupo de los Titanes, el Dr. Luke, Green Arrow por en medio, que esta parte pues la verdad que me moló un montón. Y ya os digo que es interesante para continuar un poco toda esta historia por la importancia de este personaje en todo el evento y cómo pues aquí nos amplía mucho más lo que sucede y nos mete de por medio a otros grupos que en principio no habían tenido mucha participación. ¿Veis? Aquí todo el grupo de Titanes, esta parte es brutal. De hecho me encantaría conseguir esta colección de los Titanes de Geoff Johns y la etapa de Manhunter también, si algún día la puedo conseguir completa la pillaría sin dudar. Y luego acabaríamos con algo súper chulo, que sería una pseudo secuela que hubo tiempo después, no mucho tiempo después, llamada Crisis de Conciencia, que vendría a cerrar el círculo, vendría a cerrar toda esta trama en la que, ya digo que pasan más cosas de las que parecen.
se van a ver implicados, o sea, este grupito tan polémico va incluso a hacer cosas contra sus propios aliados, pero ya digo, no os quiero contar demasiado, quiero que lo descubráis. Y aquí se va a cerrar toda esa trama. Vamos a tener una ruptura de lo que es la Liga de la Justicia, van a perder la confianza, como bien dice el título, van a perder la confianza entre ellos, va a suponer un poco el camino a esa crisis infinita, donde la Trinidad DC se disolvió, donde la Liga de la Justicia se desestructuró, nos lo van a contar aquí, o sea, en esta crisis de conciencia, la Liga de la Justicia que todos conocemos se va a disolver por las cosas que pasan aquí, porque digamos que toda la mierda sale a flote, todas las antiguas rencillas, todos aquellos villanos que vimos al principio van a volver en este evento, va a estar por en medio también Déspero, que va a aparecer a dar por culo, y a tener unos enfrentamientos ahí muy chulos con Detective Marciano, y esto va a ser, ya os digo, el punto de ruptura, o sea, Crisis de Identidad fue la brecha que empezó a dividir a la Liga de la Justicia de este universo DC, y esta crisis de conciencia, más las otras cosas que han ido pasando por ahí a lo largo del evento, son la destrucción total de este grupo y el comienzo o el inicio de una de las etapas más chulas que ha tenido nunca DC, por lo interesante de sus premisas. Y acabaríamos con un numerito en el que ya os digo que el personaje Zatanna se va a someter a muchísima presión, se va a recurrir muchísimo a ella para que haga ciertas cosas que ella ya no quiere, y vamos a ver mucho más, digamos, ese dolor, esa impotencia, ¿no? de que al final la necesitan para hacer ciertas cosas y ella ya no quiere volver a hacer eso nunca más, y va a hilar perfectamente, que aquí ECC ha sido muy inteligente, va a hilar perfectamente con el comienzo de Crisis Infinita, que ya sabéis que el evento de Crisis Infinita empezaba muy en media res, que no sabías qué había pasado, pues aquí lo vas a entender perfectamente, o sea, te van a contar todo lo que ocurrió previo, a excepción de Proyecto Mac y la colección de Wonder Woman, que es lo que faltaría para entender ya del todo cómo ocurren los acontecimientos que ahí se cuentan. Así que chicos, en resumidas cuentas, la etapa, los numeritos clásicos son una curiosidad interesante, que tampoco aporta excesivamente. Tenemos el capítulo de Átomo, tenemos este grupito que ya os digo que mola porque al final cierra en Crisis de Conciencia, termina con este grupo también, cerrando perfectamente el círculo. La colección de Manhunter, que aparte de tener un dibujazo de la hostia, es una pasada. Todas las colecciones de Geoff Johns son muy chulas, tanto Flash como los Titanes, van a aportar mucho, quizás sean las que más vayan a aportar al evento o más vayan a ampliar, digamos, la dimensión que coge toda esta movida tan gorda que pasa. Esto es lo peor de todo, la serie de Firestorm es bastante truño, yo la hubiera quitado, si es que no aporta nada realmente, y sí que digamos que aumenta un poquito el precio de manera un poco descarada, ¿no?, en cierta manera. Esta es lo que os comentaba de los Titanes, muy chulo, y los últimos capitulitos para encauzarnos ya hacia Crisis Infinita y la participación de Zatanna y su trauma con todo este evento. Así que lo dicho chicos, 80 euros si queréis ver una visión muchísimo más amplia de lo que fue Crisis de Identidad, de cómo afectó a todo el universo DC, pero que sepáis que si queréis leeros simplemente el evento normal y corriente, esa trama detectivesca, eso como os comento, primera gran brecha de la Liga de la Justicia, primer gran problema, el también ver a los héroes como mucho más humanos, como que a veces traspasan ciertas líneas para defender a sus familiares, y eso va a hacer que al final sus valores caigan, se vayan a la mierda y se destruya, digamos, desde dentro, ellos mismos se autodestruyan en cierta manera. Ese pequeño historia y esa trama detectivesca tan bien hecha por Brad Messi y Ras Morales la vais a tener aquí contenida sin ningún problema, pero si sois súper fan de DC, os podéis gastar esos 80 euros y obviáis un poquito la parte de Firestorm, creo que el resto va a ser súper disfrutable. Y siempre os digo, los XP son para coleccionistas, para muy amantes de estos eventos, pero yo sí que lo recomendaría en este caso. Hablamos en un repaso de novedades que no, en principio parecía que no iba a ser muy interesante, pero me ha parecido muy chulo, se ha convertido en uno de mis XP favoritos. Pero bueno, tenéis las dos opciones igual de válidas según vuestro grado de implicación e interés en esta, digamos, etapa de DC, que ya os digo que fue una de las mejores. Y bueno chicos, espero que os haya gustado el vídeo, que haya sido informativo, que os haya sacado de dudas si las teníais. Un buen like si os ha molado, suscribiros si no estáis suscritos, si os venís muy arriba, si hacéis miembros, y nos vemos muy pronto aquí en Can Comics con más recetas, más directos, más unboxing y más cositas. ¡Hasta luego!